Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento del mes del abogado. Estamos aquí con la doctora Claudia Patricia Manish. Ella es abogada especialista en Derecho Administrativo. En este momento se desempeña como profesional de recursos aduaneros, incluso la de Chipi, y fue directora de gestión de aduanas de la DIAN. Les presento también a Manuela Aduanera, nos acompaña acá, es abogada, es especialista en tramitación, está haciendo su maestría en esta área y es abogada y asesora de comercio exterior. Entonces les damos la bienvenida, esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje, queremos saber cómo está la normativa aduanera, qué nos espera, para dónde vamos y bueno, esperamos también al final de la sesión poder hacer preguntas para resolver todas las inquietudes que ustedes tienen. Bienvenidos. Doctora Claudia, doctora Manuela Aduanera, bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidas a todas, bienvenidas. Sí. Bueno, estamos en este evento porque queremos hablarles de estos cambios normativos que hemos venido atravesando durante este último año y medio más o menos, que han sido bien revolucionarios en cuanto a cambios normativos, diría yo, cambios muy sustanciales, muy profundos y ahorita procedimentales. Es decir, un poquito de recuento normativo, tuvimos el 659, que fue un decreto que modificó la parte sustancial, obligaciones de nuestro 1165, que es como nuestra columna vertebral. Y luego declararon inexequible toda la parte del régimen sancionatorio por un tema de forma, porque no se presentó como debía ser, porque tenía que haber sido como una ley, y se presentó un decreto con fuerza de ley, digamos que se declaró inconstitucional como tal, y la ley que le dio esa habilidad o esa calidad al gobierno para expedir este decreto de ley, y pues como tomaron ese artículo, tomaron todo el decreto. Ahorita nos estamos viendo envueltos en un proyecto normativo que saca la DIAN para poderlo enviar al ministerio y que luego ya el Congreso, pues el trámite legislativo, entrará a debatir. Hoy queremos hablar un poco sobre qué tenemos vigente y pues un poco esta incertidumbre jurídica que tenemos en el panorama aduanero. Tenemos un 659 que está también con un proceso de posible inconstitucionalidad, porque ya pidieron la demanda de inconstitucionalidad o una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, y pues vamos a revisar pues un poquito este tema. Entonces, aquí vamos a hablar con Claudia sobre este tema específico. ¿Qué fue lo que trajo el 659? Que ahorita está vigente y ya vamos a seguir pues, como hablando de todo. Bueno, pues muy bienvenidos todos y qué rico poder conversar un poquito de estos temas, sobre todo porque como dice Manuela, hay muchas expectativas, hay muchas cosas para mejorar, para solucionar y efectivamente pues ese decreto 659 que fue demandado, cuya admisión pues ya fue producida por el Consejo de Estado y están estudiando el tema de la suspensión provisional de esa norma. Y yo me preguntaba y estábamos cuestionando ahora con Manuela, ahora qué tarea tan importante la que tiene el Consejo de Estado de poder definir cómo va a ser esa suspensión provisional. Pero bueno, digamos que importante saber que el decreto 659 de modificar el 1165 tiene como dos partes. Una que entró en vigor 15 días después de su publicación y que además no necesitaba un desarrollo informático. Esas normas están vigentes y traían unas cosas muy importantes y muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, en el pago consolidado. Para el pago consolidado y las sanciones aplicables se ha avanzado un montón sobre esa obligación. Se había también producido la habilitación como lugar de arribo, ya de manera automática para los astilleros, que era una necesidad de esa industria. Esto es algo también que, pues, se nos llega a caer el 659, pues esta industria va a perder. Teníamos también la reducción del tiempo que tenía la DIAN para producir o expedir la resolución de clasificación arancelaria. La DIAN habría hecho un esfuerzo para reducir esos tiempos en favor de los interesados, pues ahora obviamente volverían a ser los términos más amplios. Una cosa que de pronto no se veía tan, o no se llegó a comprender como queríamos que se comprendiera, que era
poder hacer las salidas de zonas francas hacia el resto del mundo con la solicitud de autorización del parque. Esto se implementaba o se implementó porque la salida de las zonas francas al resto del mundo se estaban haciendo de forma totalmente manual. Entonces, esto hacía que el manifiesto de carga de esas salidas fuera un proceso, un trámite físico con los formatos o los requisitos físicos en la aduana, y pues esto era papel, de horas, tiempos, y pues eso era una norma bien interesante. Y otra, finalmente, que es con la que el gobierno ha podido entregar mercancías que se encuentran abandonadas, decomisadas o aprendidas para efectos de donaciones a las comunidades que más lo necesitan. El gobierno ha podido venir haciendo muchas entregas con un proceso mucho más expedito gracias al 659. Estas son normas que obviamente traían cosas muy buenas para nuestra legislación y que pues ahora estamos muy a la expectativa de que va a quedar suspendido si el Consejo de Estado así lo considera. Entonces digamos que vigentes, muchas cosas buenas, lo que no está vigente y que no ha entrado en vigor y que también será muy interesante para nosotros como abogados entender más adelante es cómo se va a suspender la aplicación de un decreto o de unas normas que todavía no han entrado en vigor, que se requiere también la expedición o la salida pues del sistema informático para que esas normas empiecen a regir. Entonces, ¿cómo suspender un decreto, unas normas de un decreto que aún no han cobrado vigencia? Entonces, estamos en esa tarea importante, en un ejercicio muy interesante para nosotros como abogados y por supuesto para toda la comunidad aduanera de cómo vamos a aplicar esas normas. Esperamos el Consejo de Estado pues se pronuncie prontamente frente a esa medida cautelar de suspensión provisional y poder saber qué va a pasar, cómo lo vamos a tomar. Es que todavía no sabemos qué fue lo que en la demanda de nulidad, qué fue lo que se solicitó que fuera suspenderse provisionalmente mientras se decide esta situación, digamos, de nulidad. Entonces, por ejemplo, si hay lo que decimos ahorita, si no hay unas normas que estén vigentes, las anticipadas obligatorias, eso no está vigente. ¿Cómo lo van a suspender si no está vigente? Sí, no tiene sentido. Entonces, digamos que pues habría que leer qué es lo que está diciendo esta demanda. Eso posiblemente lo vamos a saber durante el transcurso de los meses que lo revelen, pero pues sí, efectivamente es algo que nosotros tenemos que entrar a analizar como abogados, porque va a ser un reto para el Consejo de Estado muy grande poder determinar pues que está nulo, que no lo ha estado, si lo está todo, ¿cierto? Porque hay cosas muy positivas. Una de los argumentos más fuertes de contra del 659 era el tema de las supuestas expropiaciones express, que hablaban de que si yo en un término de 5 días no lograba nacionalizar la mercancía en el modo marítimo 2, en el modo aéreo, entonces la mercancía quedaba en aprehensión sin posibilidad de rescate. O sea, la metíamos para siempre. Pero, por ejemplo, este proyecto nuevo de ley que trae la modificación al 9, o sea, toda la sancionatoria, quita eso. Entonces, o sea, como que siento que estamos haciendo un Frankenstein normativo. Ya más adelante veremos pues qué queda en general, porque aparte de todo, o sea, para los abogados aduaneros y para los importadores y todas las personas que hacemos parte de la cadena de comercio exterior, esto va a ser un caos un poco normativo mientras se regula todo, un poco de inseguridad, porque es que tenemos el 659 ahí, sobre la cuerda blog. En el 920 ya cayó. Estamos esperando hasta 2026 junio para tener un nuevo régimen sancionatorio. Aparte de todo, la DIAN nos anticipó en un evento que van a cambiar todo en la parte sustancial de los 65, que están haciendo unas modificaciones muy profundas al 659. Entonces, creo que nunca vamos a dejar de estudiar. Esa es la tarea de nosotros los abogados, estudiando y estudiando. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si llegan a declarar nulo este 659? Bueno, si fuera la totalidad del decreto, pues volvemos a las normas anteriores. Yo supongo que el Consejo de Estado pues dará un término para las operaciones que ya estaban en curso. Tiene que haber, obviamente, como una transición y volveríamos a lo que estaba antes. Entonces, como dijimos al principio, hay muchas cosas buenas que se perderían
Sin embargo, en algunos eventos el director de aduanas actual y el mismo director de la DIAN pues ha anunciado unos cambios muy positivos como para ir ajustando eso que el 659 trajo, que fue de tanto choque y de tanta controversia por el tema de las declaraciones anticipadas. Digamos que en un principio estas declaraciones anticipadas, sea las de importación o sea las de ingreso, pues se habían puesto para, digamos, para como una medida precisamente para controlar todos los temas de contrabando. Por supuesto que toda norma siempre es susceptible de mejoras y sí se tenían identificados y pues el gobierno, en este caso la DIAN, tiene identificadas ya unas reglas o unos aspectos, como dices tú, ¿no? De la expropiación express, que era el abandono en el poder de arribo, cosas que obviamente tienen que mejorarse, también pensando en la capacidad operativa, no solamente de los puertos, aeropuertos, sino de la propia DIAN. Entonces ya el director de aduanas en algunos espacios ha anunciado que esto se va a mejorar, que se va a permitir, o en esa modificación que están pensando, se va a permitir que las mercancías vayan a depósito y allá se haga la actualización, o a la zona franca y allá se haga la actualización. Entonces ahí desaparecería ese abandono o esa expropiación express, pero pues si se cae todo, pues entonces tampoco sabemos lo que va a sustituir el 920, pues cómo irá a quedar. Entonces es un momento interesante. Digo yo que es una oportunidad de verdad para hacer unas normas de manera seria y juiciosa para que vayan de la mano, ¿no? La parte sustantiva, la parte sancionatoria, que no es una tarea fácil, pues porque son dos ramas del poder que tienen en su cabeza la tarea. El gobierno de expedir las normas sustantivas y el Congreso de expedir el régimen sancionatorio. Son dos tareas bastante complejas y tendrán que ponerse de acuerdo pues en muchos temas, porque pues no queremos normas en blanco, no queremos dejarle como al azar lo que pueda pasar con esa normatividad. Es así. Ahorita, digamos, ¿qué tenemos vigente? O sea, ¿en qué punto estamos? Porque todo el tiempo ves que es malo. Ya empezaron las anticipadas obligatorias. Yo le digo mucho a la gente, tranquilos, no hay sistemas. Hasta que no tengamos sistemas, no hay nada. Pero entonces, ¿qué tenemos hoy? Porque estamos literal con el 65, un pitico del 659, un pitico del 390. La resolución 46, pero tenemos un montón de normas que la verdad nos están abrumando un poco. Bueno, nuestra norma madre es el decreto de 65, digamos que en general está todo vigente, excepto todo lo que tiene que ver con las declaraciones anticipadas, que es el tema que requiere de un sistema, porque obviamente el sistema que tenemos hoy pues no soporta hacer un cambio para poder hacer por el sistema la operación. Entonces, todo lo de declaraciones anticipadas, como está pensado en el enfoque que se le dio a la norma, es decir, anticipadas para que se pueda hacer todo en lugar de arribo o anticipadas de ingreso para ir a las zonas francas, ciertos tipos de depósitos, todo eso no está vigente. Lo demás todo. Y todas estas otras bondades que había traído el 659, las definiciones que acabó el 653 están vigentes, el tema de los pagos consolidados para que puedan ser ya estar armonizados con la norma sancionatoria está vigente. Los lugares de arribo para estos astilleros que son, como dije anteriormente, esta industria que tanto necesitaba como desatorar esa operación, siendo ellos como una industria interesada en que alguien atraer esa inversión o esas operaciones a Colombia. El tema de las declaraciones de las resoluciones de clasificación arancelaria también está vigente, se redujeron los términos y la DIAN tiene solo 2 meses para expedirla. Si esto cambia, pues volveríamos a los 3 meses. Las salidas de zona franca con solicitud de autorización de embarque también está vigente y están vigentes todos los procesos que se mejoraron con el 659 en relación con la disposición, donación y demás de todas las mercancías, es decir, aprehendidas, decomisadas o abandonadas. Todo eso se encuentra vigente. Lo único es que estamos esperando que salgan los sistemas. Hasta donde tengo memoria, en la última reunión que la DIAN informó en las reuniones que tuvieron los operadores económicos autorizados,
Ya dijeron que más o menos en septiembre estaremos haciendo algunas pruebas, así que pues esperaremos en septiembre a ver cómo está ese sistema para saber qué tanto tiempo de duración va a tener esa norma mientras el decreto es analizado por el Consejo de Estado. Así que nos tocará esperar a ver qué noticias nos trae la Diana ahora en septiembre. No, o sea, imagínense ustedes, nos salimos con un nuevo sistema y le instalan uno al 659. Pues ya estamos. Sí, esa es una cosa muy compleja, porque pues la entidad ha hecho unos esfuerzos enormes, o sea, no es tan sencillo sacar un sistema para poder atender esta operación. Por supuesto que lo que veo yo de positivo, porque yo pienso que todo es para bien, lo que veo de positivo de poder haber hecho este esfuerzo tan grande que el área de tecnología de la DIAN pues se haya tomado este tiempo para producir esos sistemas que igual podríamos llegar a migrar a ese sistema, aunque no salieran las declaraciones anticipadas. Claro, habrá que hacer unos ajustes porque está pensado pues que opere de una manera, pero por lo menos poder salir avantes con las declaraciones iniciales ya en el nuevo sistema y no seguir con el SIGA que tantos problemas ofrece a todos los usuarios y pues a la misma DIAN, ¿no? Porque pues tener un sistema que se está cayendo, que tiene situaciones complicadas de mantenerse pues vigente y sobre todo pues que pueda tener esas seguridades, esas invulnerabilidades es muy importante para todos. Entonces creo que todo el esfuerzo que se ha hecho no se va a perder. La DIAN tendrá que hacer un esfuercito adicional para poder acomodar el sistema nuevamente si se llega a caer el 659. Y por supuesto es muy importante que salga esa norma que nos ha prometido la DIAN, modificando los aspectos clave que tanto pues han sido criticados o asuntos que puedan resultar inconvenientes en su aplicación ya, si digamos, sale avante. Sí, claro. Es que hay muchas cosas que realmente se necesitan una mejora sustancial. Que de hecho, cuando estábamos presentando pues, los comentarios a este proyecto de ley, la DIAN nos decía, no, pero esto no me lo comenté aquí porque eso es de la parte, digamos, de obligaciones, o sea, de los 65. Voy a poner un ejemplo. En este momento estamos sufriendo algo grave que, bueno, en este momento nos llevamos un montón de años en eso básico, que es el análisis integral. Para uno poder, de alguna manera, demostrar que no es mercancía diferente, uno acude al análisis integral. Pero el análisis integral depende del inspector. Entonces uno le dice al inspector, necesito que me haga análisis integral. No le aplico. ¿Cómo que no le aplico? No se lo voy a hacer. ¿Pero por qué? No sé, no hay como un procedimiento que respalde el análisis integral y entonces queda la subjetividad del funcionario que normalmente no lo quiere hacer, por lo tanto declarar mercancía diferente, por lo tanto es pagar el rescate. Eso que a la postre no podría decir es procedimental, no, está en el 65. Entonces, hay muchas cosas que son del procedimiento del día a día de la operación que uno dice, me frustra y esto tendría que estar mejorado en la norma y que tiene que tener sí o sí una intervención ahorita. La DIAN nos presenta un proyecto de ley que es para mejorar toda la parte de procedimientos y sanciones. Estuvimos leyendo, lo compilaron un montón, pero estructuralmente genera unas cosas como que no gustan de pronto a nivel jurídico, porque mientras yo estaba leyendo esta parte del artículo 15, que son todas las sanciones, yo me conflictaba porque yo decía, y entonces esto a quién le aplica. Esta sanción le aplica al importador, a la agencia de aduanas, a la agencia o a todos. Porque tampoco hay un artículo que diga que no se le puede sancionar a todos al mismo tiempo por la misma sanción. Entonces podrían aplicarle la sanción a todo el mundo. Ahora, unas sanciones desproporcionadas. Por ejemplo, que si yo no... Antes, o sea, este es un proyecto de ley, todavía, esto es importante que sepan, no estoy hablando de cosas que estén vigentes, es el proyecto de ley que la DIAN presentó o va a presentar. Dice que si, por ejemplo, yo tengo una mercancía que tiene una restricción legal administrativa, supongamos un INVIMA, entonces hoy es una causal de aprehensión, entonces a mí me dan tiempo inclusive para subsanar y pues me la pueden devolver. Ahorita no, ahorita lo pasan a hacer una sanción. Listo, yo digo, pues perfecto, sanciones, pero 4.000 unidades de valor tributario. Estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos aproximadamente.
Yo que atiendo a emprendedores, casi me voy para atrás, los que yo digo, un emprendedor te importa $5,000. Una sanción de 200 millones de pesos, o sea, va a quedar endeudado toda su vida. Ni pagando una casa se va a demorar tanto. Entonces, digamos que hay cosas frente al proyecto de ley que me gustaría que habláramos de eso. Lo que la ley también, pues como que desde el punto de vista jurídico, ¿qué lees de eso? Bueno, el proyecto de ley a mí, inicialmente cuando nos hicieron una presentación me gustó mucho el esquema. Sí, ahorita sí. La estructura está bastante bien trabajada. Incorporaron unos principios nuevos que cuando uno los lee por encima uno dice, ok, unos principios interesantes. Pero cuando hablamos del principio de máxima diligencia, creo que es el principio que más a todo el mundo le ha causado angustia, porque esa máxima diligencia es como prima hermana del comportamiento esperado. Entonces, cuando uno está sujeto a que alguien interprete cuándo hubo una máxima diligencia, pues la verdad es que se vuelve un tema muy, muy subjetivo. Entonces, en el tema de principios, quisieron abordar cosas nuevas y novedosas y que seguramente podría tener una aplicación interesante, pero creo que hay que cuidar un poco esas definiciones para que no se presten precisamente para la subjetividad. Porque en el derecho aduanero, como en cualquier área del derecho administrativo, la responsabilidad es objetiva. Entonces yo no puedo estar calificando una conducta que se supone que es objetiva con un principio que es sumamente subjetivo. Entonces esa mezcla de objetividad y subjetividad no juega muy bien, me parece a mí, en ese proyecto de decreto. Otro aspecto interesante es que redujeron las causales de aprehensión, o sea, hicieron un esfuerzo inmenso y me parece muy acertada esa reducción de causales de aprehensión. Lo único que me preocupa es que de repente esas causales, pues no, a veces como que uno dice, ¿cómo la aplico? ¿Cuándo procede? ¿En qué momento la puedo tener en cuenta? Entonces, hay un trabajo muy juicioso, pero creo que todavía se puede cantar aún más. En cuanto a las sanciones y las infracciones, yo también quedé un poco aterrada porque son unas cuantías que no atienden al tipo de persona que se está investigando. O sea, si yo estoy inmersa en una causal de una infracción, en cualquier conducta que sea una infracción, pero como dices tú, si es pequeño, grande, mediano, empresario, las sanciones a rajatabla, todo el mundo igual. Entonces no se compadece como con esas consideraciones. Creo que ahí hay un trabajo interesante para hacer. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos que presentaron las observaciones, pues ahí van a tener un campo de discusión interesante. Y también en cuanto a este juego de incrementar un poco más las sanciones para disminuir las causales de aprehensión, me parece que es una cosa importante para el Estado, porque el negocio de la DIAN no es quedarse con mercancías. A la DIAN lo que le interesa es que todos le paguemos los impuestos. Entonces es mejor tener el dinero contante y sonante y no estos almacenes donde se están llevando todas estas mercancías repletos, que ya no dan abasto y que pues obviamente no le interesa a la DIAN seguir pagando, más bien desangrando por ese lado el bolsillo, para poder mantener esas mercancías ahí, custodiándolas. Fuera de eso pues están quedando muchas en estado de obsolescencia, se van perdiendo las mercancías, entonces a la larga la DIAN no va a obtener o no va a poder recuperar ese dinero que está invirtiendo en esa custodia. Creo que en ese tema hay mucho trabajo por hacer. Y en cuanto obviamente a lo que venimos acostumbrados a diferenciar entre graves, leves, gravísimas, graves y leves, yo sí tengo un comentario particular que siempre lo he manifestado y es que esto es muy copiado al derecho penal. Pues una infracción administrativa es una infracción, no hay que calificarla de gravísima, grave o leve, porque esto es muy de la mano del dolo o de la culpa del derecho penal. Entonces, creo que ahí podrían eliminar esa calificación de gravísimas, graves y leves y simplemente es sanciones o infracciones relativas a X o Y actividad o determinadas cosas que ya están ahí, pues la gravedad se da en la sanción. Claro, no es necesario decir que esto es gravísimo y ahora le pongo una sanción inmensa, sino más bien como
adecuar un poco más ese tipo de aspectos de ese proyecto. Hay una cosa que me preocupó también del proyecto y era que decía que, por ejemplo, si se transportaba mercancía, si los documentos que acompañan la misma, eso sería una infracción grave, que daba aproximadamente 1.000 unidades de los 4.000. 1.000 o 4.000 para mí ya es exagerado, pero, o sea, yo pienso, porque es que esto me pasa todos los días con mis clientes. Un empresario pequeño trajo una mercancía y él es un distribuidor y se la manda a sus pequeños distribuidores y se le olvidó mandarla con declaración de importación porque aparte no sabía que tenía, o sea, ya llegó con los documentos de la mano, pues se entrega, se acabó. Cogen el carro se entrega y hasta el carro se entrega lo estaban reteniendo. Entonces, yo digo, hay una desproporcionalidad que sí hay que entrar a debatir. Me preocupa un poco el debate en el trámite legislativo, porque los congresistas no saben o sea, no saben que es un contenedor. O sea, no, yo creo que han ido al puerto una vez en su vida y es lo que en Cartagena mientras estaban en vacaciones. Entonces, yo creo que es muy difícil que unos actores que están tan lejanos del comercio exterior sean los que entren a debatir las situaciones reales de nuestro día a día como operadores del comercio exterior, agencias de aduanas, importadores, exportadores. Entonces, ¿cómo sería de pronto un poco ese trámite legislativo? También es como que me da como angustia. Bueno, ese es un trámite que va a dar para mucho que hablar, porque pues primero que todo la DIAN presenta este proyecto. Claro, este es un proyecto de iniciativa gubernamental y esto no impide que otros ciudadanos u otros gremios u otros grupos de interés también puedan presentar proyectos de decreto. Ese proyecto de decreto, pues por ser la de una entidad eminentemente técnica y ejecutora, pues va a revisión de los ministerios, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Comercio y por supuesto del Ministerio de todos los que se vean afectados por la expedición de esta ley. Después de que salga de ahí, ya el gobierno como gobierno radicará una versión final de ese proyecto, y donde pues obviamente seguramente se habrán tenido en cuenta muchos de los comentarios de todos los que han participado en ese debate. Y después de que ya se radica en el Congreso de la República, pues ya tiene que cursar ese debate normal de cualquier ley. Entonces ahí habrá una oportunidad muy seguramente de, si hay más proyectos, pues ver cómo los congresistas van a abordar 1, 2 o 3 o no sé cuántos proyectos de ley se irán a presentar. Y ese debate pues se surtirá en las cámaras y pues allí no sé si irán a aprobar todo completo el texto o irán aprobando artículo por artículo. Ya tendremos que ver qué irá diciendo el legislativo y finalmente expedirá esa ley que tiene que salir el próximo año a más tardar para que pueda entrar en vigor esa ley que deberá sancionar el presidente y obviamente ya quedar por fuera de la vigencia el decreto A920, que además tendrá un tiempo de vigencia mientras se terminan los procesos y siempre que hay un tema, cuando hay cambio legislativo en temas procedimentales, pues hay que mirar qué aplica, en qué estado del proceso está cada uno para saber qué se aplica. O sea, viene un proceso bien complejo para una entidad que tiene muchos expedientes, que tiene muchas cosas por definir y que pues obviamente tendrá que ser muy juiciosa en esto porque esto pues implicará un desborde también de demandas para cosas que muy probablemente pues tendrán que discutirse ante la luz de los contextos administrativos. Me está dando ansiedad la cantidad de trabajo que nos espera. Yo creo que Gracias a Dios, voy a cambiar de pluma de leche, voy a ver, no sé, la hora. Ay, no, peor, eso también, te cambiaron la... Creo que me voy a volver reempustera ya. No me quedas. Pero la verdad es que sí se vienen muchos cambios. Estamos atravesando cambios. 659 cumplió año hace meses. Feliz cumpleaños al 659, el 22 de mayo hicimos un pastel para celebrar ese cumpleaños. Y entonces, qué triste que nosotros veamos como una evolución normativa que no se puede aplicar. Eso a veces sucede también por los afanes de estar como necesitamos hacer un cambio ya, pero y entonces la implementación, pero y entonces la adecuación, pero entonces cómo se le va a dar a mitad de esto a nivel
a nivel pues como procedimental de la puesta en acción real de las normas. O sea, cómo aterrizamos esas normas a la realidad. Entonces, bueno, para ir como cerrando ese tema, tenemos vigente ahora el 1165 con las modificaciones del 659 y tenemos vigente el COE 20 todavía hasta el 2026. O sea, para las personas que le están preguntando, bueno, y entonces a partir de todo este caos, entonces, ¿qué tenemos vigente? Básicamente seguimos en la letra. Pues seguimos como si nada, como si no lo hubieran demandado todavía. Todos seguimos como si nada, o sea, fijamos de media. Seguimos igual. 1165 igual del 659 las cosas que están vigentes. Todo lo relativo al sistema informático electrónico no está vigente y ya. Y del 920 igual seguimos con las mismas sanciones, las mismas causales de aprehensión, los procedimientos, todo igual. Como para un poco hacer ese llamado a la calma. Listo. Bueno, ya tenemos como todo cerrado. Y es como lo que teníamos pensado. Yo no sé si Capa tenías ahí espacio para preguntas, ¿no? Listo. Antes de dar paso a las preguntas, quisiera mostrarles un poquito cómo ustedes pueden ver. Bueno, primero, de las gracias a Arcos con la de Shipping, que patrocinó el evento, que estamos con el apoyo de ellos. Vamos a publicar este evento, lo vamos a publicar en la red del evento de Legis Comics para que ustedes puedan tener acceso a las bellas. Antes de dar paso a las preguntas, les quisiera mostrar, voy a compartir pantalla, cómo ustedes pueden encontrar la normativa en Legis. Entonces, también como lo ha dicho Manuela, lo ha dicho el editor Gabriel, cuál es el estado actual, digamos, de la normativa aduanera. Entonces, pues yo les presento Legis Comics. Legis Comics entra en www.legiscomics.com. Después, pues nos vamos aquí a la parte de productos, dándole clic al loguito, bajamos un poquito, llegamos a todos los productos, nos vamos a hojas de comercio exterior y aquí tenemos nuestro régimen de aduanas colombiano. En nuestro régimen de aduanas colombiano, cuando iniciamos, pues vamos a tener unos botones con resumen que nos ayudan a ver cuál es la normativa vigente de 1165-2019 y nuestra resolución reglamentaria, que es la resolución de 2019. Tenemos doctrina y jurisprudencia. Acordémonos, doctrina, todo lo que conceptúa la DIAN, jurisprudencia, las altas cortes. Tenemos unas ayudas prácticas, todo lo que es el régimen sancionatorio, que es el decreto 920 de 2023, y pues la resolución reglamentaria, todo decreto tiene su resolución reglamentaria, entonces pues aquí lo tenemos. Cuando ya ingresamos acá al decreto 1165, podemos dar clic en cualquiera de estos títulos para ingresar. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, si son exportadores, al régimen de exportación, para régimen de importaciones de una vez. Ya cuando ingresamos acá, que le dé clic y selecciona cualquiera de estas opciones, llegamos ya a lo que es el régimen de aduanas, que se presenta así. En este régimen de aduanas, ¿qué tenemos? Pues tenemos la ley marco de aduanas, ¿sí? Que la parte legislativa. Tenemos el régimen de aduanas colombiano, que es nuestro actual decreto 1165. Entonces, cuando desplegamos esta partecita, tenemos unas ayudas prácticas y se empieza a desplegar todo el decreto 1165. Entonces, digamos que ya pueden ver por sus títulos, creo que son 17 títulos. Están los títulos que fueron derogados pues, por el nuevo decreto ley 920, porque acuérdense que antes la parte sancionatoria estaba acá, pero pues salió el decreto ley 920, pues bueno, eso lo cambió. Entonces ya desplegamos, llegamos acá hasta el título 22 y ya empezamos con lo que es el régimen sancionatorio aduanero, pues el actual decreto ley 920, y acá pues tenemos como toda la parte de ayudas prácticas, el decreto en sí. Voy a bajar acá un poquito para poder ver lo que tiene el decreto, que son las disposiciones aplicables al régimen sancionatorio, al decomiso y al procedimiento. El título 2, que es el régimen sancionatorio, y el título 3, causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Título 4, procedimientos administrativos, y ya el título 5, que son las disposiciones finales. De toda esta normativa también tenemos un gran suplemento, porque no solo es lo que rige el comercio exterior, tenemos un gran suplemento que va a estar acá en esta parte de abajo. Tenemos todas las normas que rigen el operador económico autorizado. Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento para convertirnos en OEA? Tenemos inspección simultánea, tributos aduaneros, tenemos las zonas de fronteras, exportación de cigarrillos, todas las importaciones que tienen que ver con esos teléfonos móviles y bueno, y todos los productos que pasan de un cierto
mundo y que tiene que pagar pues un tributo adicional, importaciones de tecnología, etcétera, la norma del cannabis que pues también está acá. Entonces, de esta forma ustedes van a poder tener acá realmente todo el sistema normativo que tiene que ver tanto con aduanas como con comercio exterior. Entonces, eso era lo que les queríamos compartir también. Y ya pues como ¿Cómo se accede a eso? por Legiscom es suscripción, la suscripción es anual. Ahorita tenemos unos planes segmentados acá cuando nos vamos a planes. Digamos, si ustedes son una agencia de aduanas, si ustedes son una naviera de cosas, pues obviamente digamos que todo Legiscom les sirve. O sea, no podemos irnos a plan segmentado porque el plan segmentado está hecho para tus emprendedores. Está hecho para esas personas que quieren importar, exportar un producto o ya lo están haciendo, o un capítulo. Entonces ahí ya nos vamos por planes y ya cuando nos vamos por planes, ahí vamos eligiendo lo que queremos. Empezando porque si somos acá en la calculadora de Legiscom está, yo aquí pongo cotizar, hay planes de 47,000 pesos, o sea, realmente es muy asequible realmente para todos los que quieran exportar o para los que lo estén haciendo. Acá lo que hacemos es empezar a seleccionar quiénes somos, porque digamos que Legis te está preocupando mucho por su comercio exterior, se preocupa por si tú eres un importador, si eres un exportador, qué preferencias vas a tener y realmente pues apoyar a estos exportadores y también a los importadores en productos específicos. Entonces acá tú seleccionas si eres importador, exportador o haces las dos intercambios. Acá si eres una empresa pequeña que estás acá o si eres una persona natural, tu correo electrónico y tu NID. Y aquí ella empieza a hacer una serie de cálculos donde realmente puedes seleccionar el producto que tú quieres. Entonces realmente es muy asequible. Esto de pronto me mejoraría un poquito haciendo aquí la prueba, pero realmente sí podemos llegar a planes que nos ayudan mucho. Esto prácticamente tiene como la búsqueda en el arancel de Legis. Entonces si ustedes quieren buscar por producto, seleccionan el producto. Ya se les abre abajo un buscador del producto. Acá en esta parte, digamos, si yo pongo rosas, voy a colocar rosas y le voy a dar buscar. Cuando yo le doy buscar, empieza a traernos unos aciertos, tanto por la descripción del índice que tiene Legis o por sus partidas. Y ya cuando ustedes llegan a la descripción que quieran, le dan doble clic. Y ella ya y les está apareciendo no solo rosas, sino que les deja la partida completa en la 0603. Y ya después siguen una serie de pasos donde ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. Entonces allá, si ustedes quieren arancel de aduana o normativa aduanera, pero digamos que todo lo que tiene que ver con arancel y con todos los datos de importación y exportaciones va enfocado a esas rosas, digamos aquí siguiendo este ejemplo. Y pues ya digamos que en la normativa aduanera, ahí ustedes sí pueden seleccionar lo que deseen de la norma, tal cual como vimos ahorita en la norma. Y acá está todo lo de declarantes, son los primarios, ustedes lo pueden hacer de esa manera. Ya también pueden escoger la guía de importaciones, exportaciones y cambios, pasos para importar, exportar, calculadora, bueno, etc. Y en la parte de abajo está la parte de datos. Si ustedes solo quieren pues seleccionar lo que tiene que ver con Colombia, lo pueden hacer. Y acá ya pueden solicitar, yo quiero estadísticas de comercio exterior, que es la parte detallada. Yo quiero un estudio de mercado prácticamente que se haría automáticamente. Quiero oportunidades, quiero ranking, etc. Ustedes lo pueden hacer así y de esta forma acá en el cotizador un plan que puede quedar en 510,000 pesos. Sí, es por un año. Ustedes pueden ingresar por un año, tienen información actualizada. Entonces, pues así, digamos, funciona Legiscom. Pues para mostrarles ya a la pregunta de Manuela. ¿Hay alguna pregunta de chat o hay? Mientras buscamos las preguntas, fíjate lo importante que es contar con herramientas que les sirvan a los importadores, exportadores. Hay herramientas acá y adicionalmente yo siempre he pensado que cualquier importador o exportador lo primero que tiene que hacer es prepararse él, conocerle la normativa, conocerle sus mercancías y para eso pues puede contar con diferentes aliados. En nuestro caso pues obviamente recomendamos siempre mantenerse actualizado, pero además contar con esa cadena de suministros muy segura para que pueda su operación siempre tener el respaldo, pueda salir adelante en su proceso. Sabemos que la aduana colombiana, así como la aduana de Brasil, son aduanas que son exigentes en una cantidad de requisitos, hay muchos trámites que hay que hacer. Entonces, bueno, también para contarles desde Costco Shipping,
que es una empresa joven en Colombia, pero que tiene ya una trayectoria muy grande, pues porque es la naviera oficial, es una empresa estatal de la China. También tiene sus aliados logísticos y de esa manera pues podemos brindar un servicio integral a todos los importadores, exportadores y a todos los que quieren incursionar en estos temas del comercio exterior. Y por supuesto siempre, siempre, siempre hay que buscar no la economía máxima en el servicio, sino en realidad quién está respaldando este servicio. Así como también pues tener estas herramientas que ofrece Lex, estos webinars, o sea, porque vienen muchos cambios, vienen muchísimas cosas que hay que estudiar y creo que a nosotros nos toca hacer una tarea muy interesante de socializar, de ayudar a comprender todos los que hemos pasado como por todo este proceso, no solamente desde las entidades públicas, sino también como docentes, y por ayudar a que la gente conozca, porque no podemos esperar a que un importador exportador pues caiga en estas sanciones o en estas infracciones tan complicadas y que luego no tenga ni con qué pagar. Como dijo Manuela, que no paga la casa que una sanción de la DIAN. Entonces nos toca hacer una tarea grande de difusión y sobre todo de enseñar a los importadores y exportadores qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de su operación. Sí, claro. Yo tengo ahí una pregunta, digamos, ya en la parte operativa del comercio exterior, digamos, un aliado como Costco le puede ayudar a un exportador a todo lo que tiene que hacer, desde traer su producto, nacionalizarlo, despacharlo, Sí, Costco es un operador logístico, además de ser naviera, es un operador logístico y cuenta con aliados en todos los segmentos de la cadena. Es un transportador, pero también tiene transporte de carga o agenciamiento también con otras empresas que son agentes de carga. Tiene alianzas con zonas francas, depósitos, tiene alianzas con las mejores agencias de aduanas del país, que esto es muy importante. El tema del agenciamiento es fundamental, ahí es donde está el grueso de todas las cosas que pueden suceder y que pueden complicarle la vida del exportador. Y pues finalmente todo el proceso logístico después del desaduanamiento para la entrega prácticamente puerta a puerta de los productos de cualquier importador exportador. Claro, sí, eso es muy interesante realmente, porque yo he tenido, digamos, varias consultas donde dicen, bueno, necesito mi aliado que sea transportador, necesito mi agencia de aduana para que haga la nacionalización, pero necesito que me haga despacho aquí ya, o si hacemos un OTM, o trasladando mercancía por OTM hasta el punto final, o realmente, digamos, si vamos a despechar, a nacionalizar el puerto, y digamos que tener como toda esa cadena unida es un reto. Sí. Entonces, qué bueno poder contar con... Pero eso lo hacen, pues eso lo hacen con grandes empresas o también con los pequeños, los grandes, los medianos. Sobre todo todos tus MIPYMES y sobre todo muchas empresas que están llegando al país nuevas. Como todos sabemos, pues ya la avalancha, digamos, de negociaciones con la China, pues es algo que ya se nos vino a todos, o sea, ya está a la orden del día. Y es una oportunidad de oro comenzar bien desde el principio. Además, porque muchas empresas que están llegando al país empiezan a traer cantidades de mercancías que nosotros ni siquiera estamos acostumbrados a tener en el mercado. Entonces es importante también saber que vienen empresas nuevas que están llegando a traer nuevas oportunidades para nosotros además como consumidores, que me encanta que haya mucha competencia en el mercado, porque eso nos favorece a nosotros como consumidores a la hora del té. Y finalmente es muy importante no tener un solo interlocutor. Entonces, quien contrata a Costco con toda la cadena logística. ¡Oh! Qué bueno está eso, me gusta eso porque, pues la verdad yo no sabía, yo pensé que Costco era solo la nave y se podían hacer allá solo a través de agencia de carga internacional. Ok, estamos ahí listos, el equipo de supply chain y todas las áreas de la compañía pues están fortaleciéndose, robusteciéndose y creciendo rápidamente porque obviamente hay que atender este mercado que se ha abierto desde la China hacia Colombia y por supuesto a nuestros exportadores porque también estos países asiáticos están demandando productos de Colombia y de toda la región. Entonces tenemos ya muchas rutas, tenemos ya
un equipo, pues como les digo, que está creciendo y que se está fortaleciendo, y pues estos aliados estratégicos que son súper importantes para garantizar que todos puedan hacer su operación de manera confiable y de manera segura. Ay, Eso. chévere. Así que bienvenidos todos estos pequeños emprendedores que se van a volver Gracias, claro, yo sé. Eso está muy bien. Pues, Ahí había otras preguntitas chiquitas. Sí, tenemos una pregunta de Ja Acevedo que dice, ante una mercancía importada y no reclamada después del primer y hasta el segundo mes de haber llegado a puerto y no se reclama para luego declarar como en abandono o previo a esta declaración, ¿qué pasos se deben seguir para prevenir esta estatus de abandono y rescatar esta importación? Gracias. Bueno, lo que pasa es que cuando una mercancía llega a puerto, pues no tiene un término para nacionalizarla y normalmente nos lleva depósito. En ese depósito son 30 días. Entonces, en esos 30 días uno tiene que hacer los procesos de nacionalización. Si no se cumplen, uno puede solicitar una prórroga por otros 30 días adicionales. ¿Y qué pasa si ya después de esa prórroga, pues no la rescaté, pues queda en abandono? Pero a pesar de que ya está en abandono, yo tengo otros 30 días para poder solicitar el rescate con el 50% del valor de la mercancía. Entonces, uno puede hacer una solicitud de la DIAN de rescate y legalización de la mercancía. Con la edita de aduanas presenta ese documento, pues como la legalización, es una declaración, digamos, como que legaliza ese estado de la mercancía, paga el rescate del 50% y siempre y cuando tenga los documentos que faltan, porque por ejemplo, no es que la tengo ahí porque no tengo permiso, pues si no tienes el permiso no te la van a dejar legalizar, no te van a dar levante, o sea, allí pagues el rescate. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De acuerdo, digamos que en última instancia uno tiene 3 meses. Los 2 primeros sin ese pago de rescate y el último es que el rescate realmente es como esa oportunidad que yo tengo de pagar una suma de dinero para lograr, como su nombre lo indica, rescatar esa mercancía y poderla nacionalizar. Pero obviamente hay que tener en cuenta que hay que cumplir todos los requisitos de ley, cumplir con todas las restricciones legales administrativas, hay que pagar los impuestos y obviamente la tarifa del rescate que corresponde a ese término de abandono de intermediario. Sí, ya después de esos 30 días, después de rescate, si la rescataste, ya no hay nada que hacer. No llore, que ya le queda mercancía, ya Pedro la regaló. Bueno, y si no la ha regalado de pronto, hay una oportunidad de, dependiendo del tipo de mercado, Eso lo traste, claro, de poder solicitar la venta directa o alguna otra forma de disposición como para no perderla en último. Pero sí, o sea, la idea es que uno dentro del primer mes pueda lograr esa nacionalización o en el segundo mes si es que no lo pudo hacer. Por eso es tan importante estar actualizado, cumplir con todas las cosas antes de y planear un poquito más eso. Pero sí, Yo sobro con los empresarios pequeños, los emprendedores sobre todo, porque ellos son muy afanados y compran normalmente todo por AliExpress y piden 10.000 unidades de cualquier cosita. Obviamente les hace casualidad, no sabían que tenían permisos, no sabían que tenían que hacer nada, no sabían que necesitaban ser empresa ni tener registro en los grupos. O sea, es un caos todo el tiempo porque hay muchas informaciones de parte de los empresarios pequeños, de los comerciantes, sobre todo los emprendedores, con esta apertura económica que yo puedo comprar por Temu 200.000 cosas y de verdad no saben todas las implicaciones que tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden perder su mercado. Bueno, otra pregunta que hay. Tenemos otra pregunta de Nelson González, quien nos dice, ¿todo esto se hace a través de Legiscomic? En Legiscomex, Nelson, tú encuentras la normativa aduanera y encuentras, digamos, acá te estoy proyectando 4 pestañas. Tú encuentras todo el análisis de datos para saber quién está vendiendo, quién está comprando o a dónde, digamos, posicionar tus productos en el exterior. Y esta es la parte de análisis de datos. En las obras de comercio exterior encuentras toda la normativa aplicable, lo que hemos visto en la normativa aduanera de comercio exterior, para que realmente estés bien enterado de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viendo, digamos, qué es lo que tiene Legis diferente, digamos, para que ustedes pueden encontrar en un ChatGPT, en Google. Es que acá la norma, artículo por artículo, se ve modificada por el decreto que haya hecho la modificación en el artículo.
va a tener atado a este artículo todo lo que tiene que ver con ese decreto de esa resolución reglamentaria. Y va a tener atado al artículo pues todo lo que tiene que ver con la doctrina de la guía, si hay, digamos, en ese tema, y jurisprudencia de las altas cortes. Eso tú lo encuentras en leyes. También encuentras la herramienta de arancel electrónico de leyes, donde tú puedes clasificar las mercancías y saber cuáles son esos requisitos y estos buenos para poder importar un producto o poderlo exportar. Eso también puede ser así. Una normativa distante que llega lunes, miércoles y viernes para que estés enterado de qué es lo que está saliendo. Y ya tenemos otros contenidos especializados. Tenemos un muy especial para universidades, que es el ABC, las universidades, y ellos tienen simuladores de formularios, etcétera. Pero en esta parte de acá tenemos una parte logística, ¿no? Guías, la guía logística, guía para que un estudio de mercado, tenemos información financiera de empresas, de las empresas productoras. Esa parte de eso tú la puedes ver acá en Libis Comics. Próximamente sí vamos a tener, digamos, así los aliados como para poder hacer estos intercambios en parte cambiaria, para que no sea, digamos, como tan costoso a través, digamos, también de las entidades financieras. Es otra alternativa. Pues, gracias a Dios, tenemos estos intermediarios, pero lo vamos a poder hacer de esta manera. Y ya la otra parte de traer esa mercancía, esa operatividad, ya lo puedes hacer con un aliado, Por supuesto. También tenemos una pregunta de Miguel Darío, quien nos dice: si por error involuntario informé una partida arancelaria equivocada en la declaración de importación, ya la mercancía salió del puerto y se vendió, con todos estos cambios que están ocurriendo a nivel aduanero, ¿puedo corregir el código arancelario sin ninguna sanción y en qué formulario lo debo corregir? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que le pasa mucho a los usuarios del comercio exterior. Si hay un error en la subpartida arancelaria, por supuesto que se puede corregir. Es un error que se puede corregir y la sanción dependerá de si se tiene que pagar más impuestos con esa corrección o no. O sea, una corrección en donde no haya más impuestos a pagar, no hay necesidad, no produce, digamos, no se causa ninguna sanción, no hay un pago real. Pero, ¿qué pasa si esa corrección implica mayores impuestos o implica el trámite de un visto bueno y demás? Pues ahí sí ya habrá que analizar qué tipo de mercancía es, cuánto fueron los tributos dejados de pagar y, además de esos tributos adicionales, pagar esa sanción por esa diferencia dejada de cancelar. Tengo una pregunta y es, Por ahí. digamos, si pasa ese tipo de cosas, si por ejemplo en la subpartida correcta tiene la característica de que es anticipado obligatorio, ahí que pasa, del 1% y valor y el 10% de la diferencia, el 50% de la diferencia entre los tributos. Esas sanciones es importante señalar que las pueden reducir. Si es de manera voluntaria, las reduces al 20%. Si ya hay un requerimiento de la DIAN, la reducción es al 40%. Y si ya estamos en la etapa del recurso, el 60%. Vamos a ver cómo queda el nuevo sancionatorio. Y, por ejemplo, o sea, estas cosas pueden pasar, pero si, por ejemplo, tengo un requerimiento de la DIAN y cae en cuenta de que pasó esto, ¿cierto? Y dicen, pero es que, bueno, tú nunca, como empresa nunca te había pasado, bueno, pues no tienen ciertos privilegios, ¿no? Y si pasan, digamos, no sé, más de 3 veces. Esa es una gradualidad. Ajá, exacto. Y te aumenta el valor de las naciones. Ya no te puedes allanar en esta oportunidad al 80, o sea, reducir al 20, sino que es la temporalidad. Sí hay requerimientos. Sí. Pero entonces, ¿qué casos, por ejemplo, estar involucrado, que le quitaran el código para poder responder los gastos? Lo que pasa es que cuando tienes que hacer una corrección, tú puedes hacer todas las correcciones que quieres. Eso no te va a anular a ti tu código como importador, o sea, tu código de RUT como importador. Lo que pasa es que vas a tener, además de esas sanciones que vas a pagar por las correcciones, vas a empezar a tener un perfil de riesgo ante la entidad. Entonces ya tus cables van a empezar a ser inspeccionables, vas a tener como ese riesgo de, obviamente, este importador parece que no conoce muy bien la norma, vamos a acompañarlo y entonces lo van a acompañar con muchas inspecciones físicas.
Sí sucede eso. O sea, no sé qué sabe. Se va con el social de hacer. Digamos que uno, eso lo puedes hacer. Lo que pasa es que Alejandro pregunta que si eso ocurre, que si es mejor cerrar todo la frena y constituir una nueva sociedad. sí, ahí el problema es que pues hay que evaluar qué tan fácil es constituir una nueva empresa y dejar estar ahí hacia atrás, porque hacer camino como empresario no es tan sencillo. Entonces, lo mejor es tener una buena planeación de la operación, y es normal que cuando hay volúmenes ya grandes pues se cometan errores, y pues lo importante es corregir rápidamente, no dejarse alcanzar del requerimiento de la DIAN, sino voluntariamente empezar a hacer unas correcciones y mantener obviamente una actualidad en cuanto a la normatividad, asesorarse bien y empezar a hacer las cosas como debe ser. O sea, realmente cuando uno empieza a cerrar y abrir empresas, eso también empieza a generar un riesgo por allá subjetivo de representantes. Pues se puede hacer una esquemita y mentiras. Pero sale mejor. Pero sí, es que salir del IFA es más difícil que salir del data crédito. Además, tengo entendido que los socios de la compañía también, digamos, sí, claro, o sea, digamos que cuando hay análisis de los socios, claro, la DIAN también analiza esos. Entonces, digamos, no es yo, Catalina Pana, tengo mi empresa, me está pasando eso, cierro y abro otra, y yo soy la representante legal. No, eso no pasa así. Y nosotros, pues acá está la experta, la DIAN tiene también todos nuestros registros, o sea, tiene nuestro historial como personas, como socios, también nuestras declaraciones, aparte de la importación, nuestras declaraciones como empresa de renta. Entonces, pues, digamos que no está de ti. Yo creo que el procedimiento es, miren, estén atentos a la normativa, ¿vale? Yo creo que tener un buen socio es importante. También conocer la norma es importante, ¿sí? Digamos, no dejarlo todo como yo soy un completo desconocido. No, la norma es importante tenerla clara. Y buena alianza, magnífico. Y lo que dice Manuela Aduanera, o sea, se me ocurrió que están trayendo unas cosas muy novedosas, digamos, todo esto que yo traigo, que es realmente de estoy verdad del iPhone. ¿Qué pasa? Que claro, yo luego no sé, yo digo, ya pues traen su vida, dice Manuela Valera, pero realmente tengo que ver cuáles son esos requisitos y saber que me van a cambiar de modalidad. O sea, no es simplemente traiga la cantidad de unidades, o sea, no quiere salir, ya ves. Entonces, es eso, es mejor. Es una buena versión. Es que yo creo que el tip o la recomendación general que yo siempre les voy a dar es, por favor, antes de hacer cualquier operación de comercio exterior, asesórense muy bien. O sea, de verdad, la partida arancelaria puede ser fundamental dentro de las planeaciones que nosotros hacemos. Siempre buscamos una clasificación oficial de la DIAN. O sea, ya la DIAN lo dijo, ya. Esa es, y sobre esa nos vamos, y todos los requisitos que la tenga, ¿cierto? Eso hace parte de la planeación aduanera que todas las empresas tienen que tener, porque es que para la partida arancelaria no es todo, o sea, es la que nos dice cuántos impuestos, cuántos requisitos tenemos que cumplir, todo. Si es anticipada, si no lo es, si hay que tener un permiso previo, si hay que tener licencia previa, o sea, o si es de prohibir importación. No, o sea, si todo, es la verdad, no cometan errores en la subpartida, y sobre todo, yo creo que lo más importante es lo que tú dices. Yo aconsejo mucho a mis clientes que trabajen con una sola empresa, porque a veces ellos por ahorrar 100 pesos, la agencia de aduanas la consigue por aquí, la agencia de carga por allá, y como ellos no se hablan, no hay una coordinación logística integral que permita una correcta importación. Los tiempos se pueden trocar, pueden pasar miles de cosas, entonces es mejor siempre pues, buscar una buena asesoría. Es cierto. Es muy importante eso de tener esa asesoría integral, ¿no? O sea, tener un operador que le maneje a uno en toda su operación y obviamente aprender, porque aprenda de su propio producto. Cuando uno aprende de su propio producto, pues entonces empieza por esos pasos. ¿Esto qué clasificación será? De hecho, Manuela se lanzó unos cursos muy interesantes para la gente que no sabe nada de comercio exterior, puede empezar a utilizar este tipo de herramientas para aprender. Publicidad política.
Es verdad, también los invito a que busquen en pacomex.com, que ahí van a poder encontrar unos cursos muy interesantes sobre clasificación arancelaria, cómo importar legalmente a Colombia y pues algunas otras cositas bien interesantes. Súper. Creo que tenemos otras y tenemos también otras Por ejemplo, hablando ya todo el tema, cuando una declaración de importación queda firme son 3 años, ¿verdad? Y 5 años que yo debería dar, pues igual ahora lo tenemos todo guardado, sí, de más atrás, pero pues 5 años es como... Pero yo te recomiendo que metas la mercancía aquí en el plano, se la consumir. Yo tengo un cliente que se dio cuenta que la mercancía la tenía hace 17 años en una zona franca y no se había dado. ¿Qué hay? Pues llegó una factura de zona franca y eso porque tenía hace 17 años la mercancía ya me La sierra. no, estaba en una zona franca. Entonces, cuando fueron a revisar los documentos totalmente ilegibles, ya no se podía. Y entonces, para solicitar la destrucción de esa mercancía ha sido todo un problema porque no hay documentos que soporten la pérdida. No son ilegibles. La gente ahora ya los tiene porque más de 17 años. La agencia de carga tampoco los tiene, la DIAN tampoco los tiene. Entonces, yo te recomiendo que es mejor que los guardes siempre bien descansaditos, en las nubes no te van a estorbar. Entre más tiempo los tengas, digo. la digitalización. Además, porque fíjate que el documento que demuestra la legal introducción de una mercancía del país es la declaración de importación, lo mismo que el de salida es la exportación. Entonces, ese es un documento que aunque tú los demás soportes no los tengas, tienes que tener la declaración de importación. Por generación. Sí. Hace parte con la tesis. Exacto. Andrés Yepes nos pregunta, ¿cabe análisis integral de documentos si quedó un error en el lista donde un error digitación y la DIAN se dio cuenta al momento de hacer la inspección previa con la agencia? Sí, correcto. El análisis integral opera en el control previo, simultáneo y posterior. Y él nos está hablando de un tránsito aduanero, siempre podrá llevarse a cabo el análisis integral. Sí, solicitarlo, pero que lo hagan. Sí, ahí toca analizar el caso específico. Hija Acevedo nos pregunta, ¿con qué agente de aduanas tiene alianza Costco? Bueno, Costco tiene varias agencias de aduanas, pues este no es como el espacio para divulgar nombres. Sin embargo, los invito a que nos contacten, pero sí les podemos decir que tenemos agencias de aduanas nivel 1, que son operadores económicos autorizados con amplia experiencia, más de 20 y 30 años de experiencia en el mercado, precisamente para respaldar suficientemente a nuestros usuarios, a nuestros clientes, porque como lo dijimos hace un rato, la parte del agenciamiento aduanero es el que más información promete de una operación y realmente donde más posibilidades tenemos de no hacer las cosas bien. Entonces los invitamos más bien a J.A. Acevedo que nos contacte directamente en Costco, estamos para servirle y allá muy prontamente podemos darle esta información y obviamente hacernos cargo de su operación. Y Miguel Darío nos pregunta, ¿en qué formulario debo corregir esta subpartida arancelaria? En el formulario 500, tipo de declaración corrección. También nos pregunta nuevamente Hija Acevedo. Que empieza a pagar la asesoría, ya. Vamos a Acevedo, además está ahí en cámara. Hola, Acevedo. Está aprovechando. Mucho gusto, chicas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Así que ahí les redacté la pregunta para acorcharlas. Portando por una partida arancelaria, el inspector indica otra. ¿Cuál partida prevalece? Bueno, cada operación, digamos que es independiente, pero si ya tienes un antecedente, tú puedes discutir esa subpartida si tú crees y consideras que tienes la razón y mantenerte en esa subpartida y dar todo el debate o solicitar una clasificación oficial, como lo dice Manuela, es la manera más segura de blindar tu operación. Si tienes esa duda, la puedes hacer a través de una solicitud de clasificación oficial, pero obviamente porque el inspector puede no tener la razón. Si tú ya aceptaste esa controversia de clasificación, pues muy seguramente por ahí
va a empezar a haber más y más controversias. Entonces, lo mejor es solicitar una clasificación oficial a la DIAN, que esa sí la tenemos que cumplir todos, los funcionarios DIAN y los usuarios. Muchísimas gracias. No, y la reunión que tuve con Costco, yo ya tuve reunión con ustedes en marzo del año pasado con Andrea Cardona y con Mrs. Chang Ming. Yo hablo chino también, entonces con ella también tuve conversación. Pero en ese momento también como Manuela Aduanera, muy buenas noches también para ti. Quería contactarlos a ustedes también para un servicio integral, pero en esa reunión que tuve con las personas que les menciono, solamente me vendieron el producto como naviera, más no como el servicio integral que nosotros necesitamos. Sí, del año Gracias. pasado hemos evolucionado, ahora ya tenemos muchos productos que te podemos ofrecer, así que si ya tienes los contactos y si no, en un momento te ponemos aquí el contacto del área para que te puedas nuevamente comunicar con nosotros y poderte ofrecer todo el paquete de servicios completo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos con la última pregunta. Otras personas ya no están en el departamento. Ah, sí, Dana Acevedo, ya no están esas dos personas, entonces te vamos a dejar acá en este departamento. Entonces acá en el chat vamos a dejar los datos de contacto de nuestro colega Fernando Contreras, que atiende esos proyectos y te canalizamos con las personas que internamente te van a atender. Muchas gracias. Y finalmente tenemos la pregunta de Cielo Benítez, que nos dice, si la DIAN me hace un requerimiento o régimen de cambios, se le responde anexando la información solicitada cuando el tiempo de espera que la DIAN me responda para saber si hay una sanción o no. No, lo que pasa es que la DIAN, si ustedes ya nos respondieron al requerimiento ordinario de información, pues hay que esperar a que la DIAN emita el requerimiento especial aduanero o cambiario. Y eso puede pasar o no puede pasar, porque si ustedes obtuvieron la información que la DIAN estaba solicitando y pues ellos ya no van a investigar, simplemente no les contactan ni les hacen nada. Pero pues hay que esperar, Sí, rezando. en efecto, si el requerimiento fue debidamente contestado, si hay, la DIAN simplemente lo que hace es archivar ese insumo y no pasa nada. No necesariamente siempre te va a decir aquí ya te archivamos todo, pero si pasa un tiempo prudencial y no tienes ninguna respuesta, pues probablemente es porque fue debidamente contestado ese requerimiento. Perfecto, ya dejamos los datos de Fernando ahí en el chat. Entonces, pues para que los puedan tomar, su correo es con@descon.com. ¿Vale? Entonces, pues yo quiero pues darle las gracias de verdad a la doctora Claudia Feliz, a Manuela Aduanera, todos los presentes, porque realmente son espacios que son muy buenos para realmente salir de esa duda normativa, pues la que nos espera, ¿sí? También quiero invitarlos a que a partir del mes de julio vamos a tener unas tardes de aduanas y comercio exterior en Legis. Entonces, pues esperen la convocatoria, vamos a tener diferentes temáticas, nos van a acompañar también, entonces vamos a continuar, obviamente, doctora Claudia Marilí, Manuela Aduanera, vamos a apuntar, claro que sí, también vamos a contar con Esther Julia, con Mercedes Mitrago, con Hermi Blanco, entonces con Sandra Mora, con Ingrid Díaz, o sea, vamos a traer diferentes personalidades en la parte aduanera y también en comercio exterior, para que podamos hacer análisis de comercio exterior y pues veamos como todo en global. Entonces, muchas gracias también a Costco Light Shipping pues, por ese apoyo en el evento y nada, gracias a ustedes, los asistentes.